Bien, la palabra para hoy es Apocalipsis capítulo 1, desde el versículo 8 hasta el 11. Ya vamos a terminar la carta a Esmirna. Entonces, era muy importante entender esto también de el título que yo conozco a los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Qué son? Sinagoga de Satanás. Entonces, el Señor dijo así: escribe a la iglesia, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Esta es la iglesia que no recibe sino solamente la palabra que lo consuela, no está reprochando nada. Entonces, para entender por qué está hablando de los judíos que se dicen ser judíos y no lo son, ¿quién más podría saber o discernir al que es judío, al que se dice ser judío y no lo es? Más bien dice que es una sinagoga de Satanás. Yo conozco, o sea, tus obras, también tu tribulación y tu pobreza, aunque sé que eres rico, pero también conozco a los que se dicen ser judíos y no lo son, se volvieron sinagoga de Satanás. Para entender esta predica, para entender esa palabra que el Señor dijo que discierne dentro de la iglesia a los que se dicen ser judíos, es muy importante entender para que nosotros también podamos también discernirlos. Pero para eso tenemos que saber que el que habla y el que dice eso es el primero y el postrero. Él dice: el que te está diciendo eso es el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió te está diciendo que yo conozco a los que se dicen ser judíos y no lo son. Lo está diciendo por la razón misma que está diciendo que es él, el primero y el postrero. ¿Qué quiere decir el primero y el postrero? El que conoce todas las cosas. Mira lo que dice el Salmo. El Salmo dice que él fue el que creó los cielos y la tierra, que está esperando, que tiene cuidado de las viudas, que tiene cuidado de los huérfanos. Todo lo que corresponde al ser el primero y el último en quien confía y lo alaba, es el Salmo que nosotros estamos viendo ahora. El Salmo 146 dice: alaba, alma mía, a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida. Alabaré. Nosotros alabamos verdaderamente a nuestro Señor, alabamos a Dios. Precisamente tenemos que entender por qué dice que tú dices que eres judío, o se dice: conozco a los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Es que nosotros conocemos a judíos como ¿qué? Para nosotros, ¿quién es judío? ¿Por qué judío? ¿Por qué habla a los judíos? ¿De dónde viene esa palabra judío? ¿Por qué nació? ¿De dónde salió? ¿Quién puso ese nombre judío? Para que ellos mismos se digan a sí mismos que yo soy judío, y el Señor sabe y dice: no, usted no es judío, usted se dice ser judío, pero usted lo que es sinagoga de Satanás. Digamos, hablándole a la iglesia de Esmirna, perdón, que discierna a los que se dicen ser judíos y no lo son, porque sí hay judíos, pero hay unos que se dicen ser judíos y no lo son. Entonces, ¿de dónde salió esto? Precisamente tenemos que entender que esto nació en Génesis capítulo, vamos a el Génesis capítulo, se me está cortando la señal, no, está bien. Génesis capítulo 29. Génesis capítulo 29, versículo, bueno, ya les voy a decir, ¿se está viendo que se corta? Ok. Génesis, digamos que para hablar de Judá, tenemos que hablar de una historia de amor. Una historia de amor de la Biblia. Bueno, ustedes saben que Dios llamó a Abraham. Abraham tuvo pacto con Dios y le creyó Abraham a Dios, y Dios lo tuvo por amigo y le contó todo lo que iba a pasar e hizo un pacto. En ese pacto que hizo, dijo que había el pacto de la circuncisión. Circuncisión quiere decir que es mi pertenencia, ustedes son mi propiedad, como cuando nos casamos. En la circuncisión que el hombre recibe, hoy en día pues en todos los hogares cualquier persona puede hacer circuncisión, y lo hacen por salud o lo hacen por cualquier otro tema,
Para los judíos la circuncisión era muy importante porque la circuncisión del hombre es como la pertenencia. Tú eres mi pueblo. Y entonces, ¿por qué a las mujeres no se circuncidan? Porque se supone que la mujer espera al hombre en la primera relación, es cuando circuncida a la mujer. Cuando tiene la primera relación, entonces por eso es que se hablaba tanto del adulterio o de la fornicación. Porque una vez la mujer tiene la primera relación sexual con su hombre, es porque se supone que va a darle hijos y va a tener una experiencia de acompañarlo a levantar sus hijos, que la relación en judío lo tienes para tener hijos, no por gozo. Inclusive yo les conté ya una vez, ¿no? Hablando con judíos que dicen que ellos no tienen relaciones sexuales porque sí, sino porque saben que en el momento de tener una relación es para procrear y para dar la simiente. Ellos se cuidan mucho, de una manera bárbara. Eso uno dice que cómo hacía. Inclusive no, a los niños, escuchando hablar un judío, a los muchachos no se bañan en interiores para no llegar a tocar sus partes y no estimularse. ¿Por qué? Porque saben que la estimulación lo podría llegar a la fornicación y si es casado al adulterio. Pero entonces, ese momento de la circuncisión para la mujer es mi propiedad, el momento en que va a ser de ella. Para los hombres es porque va a ser propiedad de Dios. ¿Por qué? Porque lo ama. Dios lo ama y hace un pacto: tú vas a ser mío, anda delante de mí, sé perfecto y yo estaré contigo. ¿Sí? Entonces Abraham no recibió la ley. Abraham no fue el que recibió los 10 mandamientos. Abraham solamente recibió el llamado, y por haberle obedecido y dejar a su tierra y su parentela, recibió como señal la circuncisión para que sea su pertenencia. Por eso los hijos de Abraham, Isaac y Jacob tenían hijos de su propia familia, que tenían el pensamiento de Dios, que tenían el conocimiento de Dios, tal como le pasó a Noé, cuando también vio que los hombres se multiplicaron y los hijos de Dios deseaban a los hijos de los hombres, y Dios acabó con todos ellos y guardó solamente a Noé con sus 3 hijos y con sus esposas, que se guardaban perfectamente en su pensamiento espiritual, porque los nefilim no conocían a Dios. Una prédica como esta no va a ser tan fácil entenderla a menos que haya leído la Biblia, que tenga un poquito conocimiento. Y no puedo coger ahorita a leer todos los versículos, no terminaríamos. Una prédica de 1 hora terminaría en 3 horas. Entonces Noé, que se guardó en sus generaciones, entendió, Abraham también lo entendió, y de ahí siguieron en sus generaciones Abraham, Isaac y Jacob. Abraham le consiguió esposa a Isaac, Isaac entonces tuvo su esposa. Recuerden cómo fue que nació Isaac, y que a Jacob la abandonó. Entonces también cuando llegó Jacob y quiso tener la bendición, entonces también fue a buscar a esposa de la familia, de la parentela de Raquel, que era su mamá, ¿sí? Entonces cuando llegaron allí iba a conseguir esposa para Jacob, y Jacob y se fue a su parentela, a donde su tío, porque allá de pronto tenía hijas, y preciso se encontró con según él, una mamacita que le encantó, y era una pastora que estaba cuidando las ovejitas. Entonces todos los pastores se reunían, y resulta que cuando llegaban a quitar la piedra que destapaba el agua para que abrevaran todos, llegó Jacob con esas ganas de buscar su media naranja, y entonces encontró a Raquel. Y entonces se enamoró profundamente de ella, y entonces ella le dijo que yo soy tu primo, yo soy hijo de tu tía Raquel y tú eres la hija de Labán. Entonces, ay, qué bueno que vienes a visitarnos. Se fueron para allá y le contó al tío, y el tío, ay, no, lo besó, no, qué bueno que estés acá. Entonces él se quedó ahí unos meses y comenzó a trabajar. Entonces dijo, no, pero usted está trabajando acá, pues qué, no, usted no puede trabajar de balde. Dijo, no, voy a trabajar por ti 7 años por la hija tuya que me gustó tanto, Raquel. 7 años, listo, ok. Entonces le voy a dar a mi esposa, por esposa, a mi hija menor, si usted me trabaja 7 años. No más, solamente la comida, la dormía y la esposa a los 7 años. Resulta que a los 7 años, cuando se fue a casar, está en el momento del matrimonio, invitó el papá, el Labán, hizo un banquete, y entonces invitó a todos para presentarlo ante la sociedad que se iban a casar. Y me imagino que allá le dio sus traguitos, y hermana ya la estaba esperando a oscuras, y el suegro no le mandó a Raquel, sino que le mandó a Lea, la hermana mayor que Raquel. Entonces él estuvo esa noche con Lea, y resulta que cuando se despertó, ¿quién es esta? Usted no es Raquel. Entonces fue y le preguntó al suegro, ya, pero ¿cómo así? Yo te trabajé 7 años
por Raquel, ¿cómo me vas a meter aquí a Lea? Pues Lea tiene ojos muy lindos, ¿no? Pero es que Raquel era el que le hacía mariposas en el corazón a Jacob. Entonces le dijo Labán, que era bien abeja, le dijo, no, pues trabaje otros 7 años y le doy la segunda. Entonces dijo, listo, hágale. Y con otros 7 años y a él le parecieron nada esos otros 7 años. Es más, le encimó 7 años más. Estaba tan feliz de que por fin le dio que trabajó 21 años por su esposa. Entonces, claro, hubo competencia entre las dos esposas, ¿no? La primera, que era que tenía ojos lindos, y la segunda, que era la que amaba a José. Cuando quiso tener hijos, entonces como Dios tenía preparado que de la descendencia de Abraham, luego Isaac y Jacob, haría un pueblo por el cual vendría un Salvador. Era necesario, Dios lo había planeado. Entonces hizo que Raquel fuera estéril durante tantico. Entonces llegaba Jacob a querer tener sus hijos, que vuelvo y les digo que la relación era para tener hijos, no era una relación fornicaria, solamente por placer. Las relaciones era porque quiero darte el hijo. Entonces comenzó Lea a tratar y nada. Entonces le tocó con Lea y Lea dijo, ay, allí encontramos este versículo. Ahí encontramos esta historia de donde nació el nombre Judá. Ahora, ¿quién entiende por qué estoy diciendo y por qué tengo desde esa raíz para hablar de Judá? Entonces vamos a escuchar cuál es la razón por la cual le llamó Judá. Sí, Judá. Versículo 31 de Génesis capítulo 29. Dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén. ¿Qué quiere decir Rubén? Bueno, ahorita no vamos a tomar en cuenta, solamente el último. Entonces llamó el nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Entonces ella está buscando era que mi marido me ame a mí, porque tiene que ir, si se casó primero conmigo, yo soy primero fue lunes que martes, primero fue Lea. Entonces Dios entendió mi aflicción, o sea, yo estoy afligida porque verdaderamente soy esposa. Entonces dijo, bueno, primero fue Lea, entonces Lea tenga los hijos, Dios diría, ¿no? Porque así Dios escuchó. Entonces Lea comenzó a tener hijos y primero que tuvo fue a Rubén. Entonces Rubén, después de Rubén dijo, entonces ella dice, mi marido me ama. Fíjate, él estaba pensando en que mi marido, ella piensa en que voy a llamar la atención de mi marido. Luego dijo, mirado Jehová, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón, segundo hijo. Entonces ya está, ya escuchó hasta mi oración, voy a llamarle Simeón. Después vamos a hablar del significado de cada nombre, solamente nos interesa Judá. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez unirá a mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Ya lleva 3 hijos, no, ahorita sí, con el tercer hijo y el rey nada, ahorita sí, pero es que Jacob él cuenta Raquel y Dios no, Lea, y ya venía Simeón y Leví. Y entonces ella, tratando de agradarle a Dios, tratando de agradar al hombre, se dio cuenta que por ahí no era el camino, que ya Lea sabía que no iba a tener un hijo por causa de llamar la atención de su marido, sino que ese hijo que iba a tener era por tratar de agradar a Dios. Y ahí tuvo el 4.º hijo y concibió y dio a luz, 35, concibió otra vez y dio a luz un hijo, y esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. ¿Sí? Entonces Jehová es como cuando está diciendo alabo, voy a alabar, esta vez voy a alabar a Dios y pondré por nombre Judá. Judá es porque lo va a adorar a él. Es decir, que ya Dios entiende que este es fruto de un deseo de la mamá de Dios ser alabado a través de ese hijo. Fíjate, inclusive cuando comenzaban a crecer los hijos, el primero de los hijos llegó a tener relaciones con una de las concubinas. El mayor, el que iba a heredar, entonces ya tuki ya no pudo. Luego uno de los hijos que tuvo también con una de las empleadas, de las esclavas, que se llamó Dina, y la violaron. Entonces ya entre Leví y el segundo hijo, que era Simeón, planearon y entonces mataron a todos cuando se han circuncidado. Los engañaron.
Entonces el segundo hijo, el tercer hijo, cometió un asesinato, pero bajo engaño porque habían violado a su hermana. Entonces ya quedaba Judá. Así que cuando Jacob fue a bendecir a sus hijos, finalmente hizo la bendición porque Jacob era tan bendecido. Cuando dijo, usted el primero no hace esto, el segundo por esto, el tercero por esto no, pero el cuarto, sí, ya por la alabanza dijo que tú eres como el león, que tú eres como el que vas a heredar. Y desde ahí Judá llamó la atención de Dios. Por eso el nombre espiritual de Israel, digámoslo así, porque el papá de Judá es Israel, pero el hijo de Judá. O sea que hay una parte que es el nombre que Dios le dio a Jacob como Israel, pero que Jacob le puso a su hijo Judá, que es el que viene a heredar verdaderamente como el agradar a Dios, si podemos llamarlo así, por alabar a Dios. Es el resultado de una alabanza a Dios, o sea que ya Lea no lo está haciendo por conquistar a Jacob, sino por alabarlo. Y fíjate que finalmente ese nombre hizo que verdaderamente Dios le llamara la atención. Y cuando llegó el tiempo, tenemos que hacer un salto muy grande para que podamos entender. Solamente estoy mirando la raíz de donde viene ese nombre Judá, que es uno de los hijos de Lea, que fue la primera mujer con la que se casó Jacob, pero que los primeros tres hijos que tuvo, que tenían que heredar según su orden, no pudieron heredar como esa primogenitura ni esa bendición, porque tuvieron su caída espiritual, digámoslo así. Y Judá está esperando a Dios que a través de Judá pueda Dios hacer algo. Entonces tiene un nombre político que se llama Israel y tiene un nombre espiritual que se llama Judá, ¿sí? Digámoslo así, Israel. Ustedes conocen hoy en día que la gente en el Antiguo Testamento no habla casi de los judíos, habla muy poquito. En el libro de Esther es donde más habla de los judíos. En algunos profetas habla de los judíos, que se hacen Jeremías, creo. Pero que hable judío, que es que llegaron los judíos y que llegaron los judíos. No, siempre a los israelitas, el pueblo de Israel. Entonces el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte eran 10 tribus, que también se dividió en época cuando ya, bueno, después de que nació Abraham, Isaac, Jacob. Jacob entonces se acuerda, con sus 12 hijos y estuvieron en Egipto, y estando en Egipto, entonces por mano de Moisés los sacó a la tierra prometida, y llegan los 12 hijos de Jacob, que tuvo con esas 4 mujeres, 2 esposas y 2 esclavas, llegaron a tener los 12 hijos. Esos 12 hijos son los 12 patriarcas que Dios llevó a que conquistaran la tierra. Eso es porque Dios, por eso es que digo que Dios, o digo no, el Señor dice: yo soy el primero y el postrero. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que es, por la razón desde el principio hasta el fin, la finalidad de llamar a Abraham, a Isaac, a Jacob, a hacer un pueblo, llamar a Judá, levantar un templo para que viniera la simiente que es Jesucristo. Es decir, Dios había prometido a Adán que de ti saldrá la simiente que irá a la serpiente. Pero ¿cómo llamó eso? Pues porque se guardaba en sus generaciones como Noé, porque aceptó el llamado de Abraham, porque luego después de eso los que estaban en la circuncisión fueron un pueblo que fue a través de 12 hijos de Jacob, de la cual nació toda una nación. Pero llegó el tiempo en que el pueblo creció tanto, cuando ya entraban a la tierra prometida, que hubo una división. Primera de Reyes, capítulo 11. Es muy importante hacer este salto, pero es muy importante conocer esta pequeña historia. Lo estoy haciendo muy rápidamente, pero los que ya han leído obviamente lo entenderán mucho mejor. Primera de Reyes, capítulo 11. Si ustedes leen capítulo 11 y 12, está hablando después que David fue el rey que, digamos, que tuvo la época de gloria, que gobernó Israel, o sea, todas las 12 tribus de Israel las tenía todas unidas. Pero una vez David murió, entonces heredó el trono Salomón, quien pidió sabiduría para gobernar. Salomón, después de haber tenido tanta sabiduría, tener tanta riqueza y tantas cosas, entonces resulta que cuando ya estaba en sus épocas de oro, cuando mandó a hacer un semejante trono hasta de marfil y de oro y todo, ustedes lean esos capítulos, que es muy interesante entender el corazón de David, que su sabiduría lo enriqueció mucho, pero lo llenó también de tanto, que por eso es que escribió Eclesiastés y también escribió Proverbios, porque adquirió sabiduría cual no, y siendo rey se dio cuenta de la equivocación que ha tenido también. La equivocación más grande es que cuando llegó a estar en su gloria, después que la visitó la reina de Saba, que vino a buscar su sabiduría, comenzó a hacer negocios con los egipcios, caballos y cosas, y comenzó a meterse en negocios mucho más grandes. Creció la fortuna y creció también. Entonces, como era un hombre como muy bien visto, porque siendo rey tan sabio, las mujeres le llovían.
Pero Dios le había dicho, no se llegue a las mujeres de esas tierras porque lo van a hacer caer en tentación, lo van a hacer pecar. Esas mujeres tenían sus dioses y pasando el tiempo, él por agradar a las mujeres que tuvo, cayó en tentación y le permitió hacer dioses a Moloch y ser adorado y a como 4 dioses que tenían ellos. Entonces Dios vio la caída de Salomón y dijo, eso que usted hizo fue mal, hizo corromper al pueblo. Yo le dije que no tuviera ese tipo de mujeres. Esas mujeres tenían sus adoradores también en Egipto y en otras tierras, y él permitió que comenzara a llenarse el culto de otro tipo de amores por otros dioses. Entonces dijo que ese reino va a ser dividido, y va a ser dividido a través de sus hijos. Mira, el proverbio de hoy es de Salomón, que dice lo siguiente: el siervo prudente se enseñorea del hijo que deshonra. Proverbio de Salomón, que entendió que un siervo a veces puede ser mucho más grato para los hijos que los propios hijos, que son los herederos. Entonces dice, y con los hermanos compartirá la herencia. El siervo terminó siendo mejor que los hermanos. Entonces, ¿qué le pasó a Salomón? Cuando vio que estaba en su gloria también, resulta que tuvo 2 hijos, uno también como con una sierva, ¿cierto? Y entonces tuvo un muchacho que se llamaba Jeroboam, que era siervo, pero era muy pilo, era muy inteligente, mientras que Roboam, que era hijo, con la mujer que quería, se supone que es el que hereda el reino. El reino estaba unificado. Entonces, cuando murió Salomón, que Dios le había dicho que dividía el reino, entonces sucedió. Primera de Reyes capítulo 11, vamos a ir solamente desde el versículo 29. Aconteció pues, pero usted lea todo el capítulo, por favor, el contexto, pues que en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Abías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos 2 solos en el campo. Bueno, entonces, este hijo que no era el hijo natural de Salomón, sino era un hijo que había tenido con otro, pero que era muy inteligente y que Dios le había prometido que iba a dividir el reino por causa del pecado de Salomón, pero que iba a guardar como un remanente para David, para que no se apagara la luz, digámoslo así, para que hubiera siempre luz, y porque Dios había amado mucho a David. Entonces salió de ahí Salomón, de Salomón salió Roboam, que van a comenzar a disputar el gobierno o el reino. Y ahí es donde se divide, y eso es lo que quiero que entendamos, de judío verdadero. ¿Qué es un judío verdadero? No es fácil, estoy hablando cosas que son históricas. Bueno, estoy llevándolo para que lleguemos hasta el punto cuando Jesús vino y cuando viene por segunda vez. Entonces Jeroboam, que es hijo de una sierva, que era muy inteligente, entonces Dios le mandó por el profeta diciendo así, 30. Y tomando Abías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor de David mi siervo, por amor de Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me ha dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, a Moloch, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey por todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner mi nombre. ¿Está entendiendo? Dios eligió Jerusalén, y unas tribus que se quedan ahí. ¿Quién fue? Fueron Judá y fue Benjamín. Los otros 10 reinos se los dio a Jeroboam para que se fueran en el norte. El norte es Israel, capital política es Samaria, ¿sí? El sur, se dividió el reino en 2, el sur entonces es Jerusalén, y digamos que ahí habitó Judá y Benjamín. ¿Entiende? ¿Sí? ¿Entiende? De los 10 hijos, 10 hijos quedaron en el norte con todas sus familias, y 2 hijos
quedaron en la parte de abajo, que eso venía desde antes que ya Dios le había dicho. Entonces Dios estaba planeando que había unos que quedaban en el norte, pero que no se desunieran, sino que permanecieran unidos. ¿Cuál fue el pecado de Jeroboam al tener los 10 reinos que Dios le concedió? Que comenzó, y usted tiene que leer la historia, ahorita no lo vamos a leer porque no nos alcanza el tiempo. Este hombre, al ver que de pronto en Judá iban a comenzar a edificar el templo, porque dijo que allá habitará mi nombre en el templo, entonces Judá y Benjamín están levantando el templo. Roboam, cuando ya habló a todo el pueblo, cuando llamó a toda la nación, dijo, oiga, le llamaron a él, bueno, Roboam, su padre nos puso mucha fuerza, nos trató muy mal para edificar este templo. ¿Tú qué vas a hacer? Porque ya Salomón había muerto. Entonces Roboam consultó a los ancianos y dijo, háblales bien y diles que todo va a estar bien. Entonces dijo, como que no, voy a hablar con un muchacho. Se fue a hablar con un muchacho y dijo, no, ¿cuál que trátelos duro? Dijo, si mi papá les habló con tal cosa, yo les hablé con escorpiones y les voy a poner más fuerza y ta. No he dicho, los voy a tratar peor que mi papá. Entonces las 10 tribus dijeron, no, nosotros que tenemos que ir con David, nosotros nos vamos para el norte y usted quédese atrás en el sur con los 2 hijos. Entonces Roboam se quedó reinando en Judá, ¿sí?, donde está Jerusalén, y Jeroboam quedó en el norte. Entonces cuando Jeroboam, que tenía 10 reinos, dijo, no, pero estos están edificando el templo, ¿qué tal que pase el tiempo y estos no nos dejen ir a adorar allá? Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a tener también nuestros lugares altos, y llamó gente que ya no eran los levitas, que eran los que adoraban, y comenzó a hacer muchas cosas que no debía hacer y comenzó a hacer desviar el pueblo. Entonces Dios lo castigó también a él, y esas 10 tribus prácticamente comenzaron a perderse. Sin embargo, estaban unidos por una tradición, y Judá y Benjamín construyeron con mucho esfuerzo el templo a donde llegó nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Entiende? 10 tribus trabajando arduamente y sudándola para ayudar, para levantar el templo, pero ellos adoraban en otro sitio, porque el sitio de adoración no era Jerusalén, sino era en Samaria. ¿Ya? O sea que unos adoraban en espíritu y otros adoraban en verdad, porque el reino se dividió en 2. Unos decían, nosotros tenemos el templo, en otros, pero nosotros también somos hijos de Judá. Pero es que usted, y se comenzó a dar la pelea entre el reino del norte de 10 tribus contra el reino del sur. Cuando vino nuestro Señor, entonces se encontró este problema. Juan capítulo 2. Está entendiendo la historia un poquito y por qué es tan importante entenderla. Yo estoy dando unos rasgonados así grandes también para poder avanzar y entender por qué dijo, tú tienes nombre de ser judío y no lo son sinagoga de Satanás. Porque los judíos estaban levantando el templo esperando al Cristo. Estaban adorándolo en un templo real, verdadero. O sea, que uno dice, no, es que nos dijo cómo hacerlo y todo. En cambio ustedes lo están, no, pero nosotros lo hacemos espiritual. Pues no tenemos que tener el templo, nosotros lo podemos hacer en espíritu. Y no, yo lo vamos a hacer en verdad. ¿Entiende? Y cuando Jesús encontró a la mujer samaritana, él dijo que era necesario pasar por Samaria. Y como dijo que era necesario pasar por Samaria, se encontró a esta mujer que le dijo, versículo 9, capítulo 4 de Juan, la mujer samaritana dijo, ¿cómo tú siendo? Perdón. Desde antes dijo que dame de beber. 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad para comprar de comer. La mujer samaritana, o sea, de los que pertenecen al reino del norte, de los que adoraban en espíritu, ¿sí? ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Eso había una pelea de perros y gatos. Entonces, mire, escuche lo que le voy a decir. Cuando usted escucha hablar en Juan y en todas las iglesias, y los judíos trataban a Jesús y estaban haciendo la fiesta de los judíos, y no sé qué era de los judíos, todo lo que hablaba era de los judíos. ¿Quiénes mataron? Los judíos. No creían, los judíos. Los judíos que estaban edificando el templo. Los judíos que quieren agradar a Dios con el templo verdadero. Jesús dijo, destruyan este templo y yo levanto uno en 3 días. A estos judíos que hicieron todo esfuerzo, porque Israel era toda la nación como tal. ¿Entienden? Judío, ellos pensaban que lo estaban haciendo conforme a la ley. Levantaban el movimiento de los fariseos y de los saduceos, de los escribas. O sea, ellos eran la capital espiritual y religiosa, que hasta hoy permanece. Usted ve a los judíos ortodoxos todos vestidos de negro con sus cositas. Los otros Israel están allá bailando y eso, casándose, como si nada, como perdidos. Tienen el nombre de israelita y los otros tienen nombre de judíos. Y dentro de los judíos hay una rama que dice ser judío, pero no lo son. Son sinagoga de Satanás. Mientras que hay otros judíos que sí pueden creer en Jesús. Ok, vamos allí.
Entonces, estamos hablando que él le dijo que no se puedan hablar. Entonces, voy en el versículo, es que se me pasó la página, ¿dónde voy? Capítulo 4, versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacar y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Se acuerdan cuando Jacob le era necesario pasar para sacar agua de ahí? Pasó y había una mujer que era pastora y y entonces se encontró con la mujer que era Raquel, de la que se enamoró. Jesús también era como necesario pasar por ahí porque estaba buscando su, entre comillas, esposa, que es la iglesia. ¿Entienden? ¿Pueden unir? Jesús viene también de paso y él viene a buscar a la que tiene genética espiritual con la cual se va a unir espiritualmente. No era con María Magdalena como le están diciendo, no, está buscando también la esposa, que es la iglesia, ¿sí? Entonces se encontró a esta mujer samaritana que estaba esperando al Cristo, que ellos sí también estaban esperando al Cristo, tal como los judíos estaban esperando al Cristo, y por eso estaban edificando el templo, y todo lo estaban buscando era para adorarle, para adorar, o sea, para reconocer al Dios vivo que creó los cielos y la tierra, como lo dice el Salmo, ¿sí? Ahora dice, la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Bueno, dice 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? ¿Sí ven por qué era tan importante ir hasta allá? Para entender la raíz. Respondió Jesús y dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni tenga que venga a sacarla, ¿sí? Le dijo Jesús: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Entiende que Jesús está buscando esposa, ¿no? Lo que le estoy diciendo. No es que está buscando una mujer como la mujer samaritana. Entiéndame, por favor, ¿sí? No está buscando mujeres de la carne para tener hijos según la carne, sino que está buscando a la fe de la mujer que es la iglesia, que le adora, que la va a constituir como una hija de Dios. Al casarse con ella, llegar a ser hijo de Dios, ¿sí? Heredarlo todo, digámoslo así. No tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho en verdad. Es decir, que ella había guardado perfectamente la ley. Ella no era una prostituta por haber tenido 7 maridos. Ella quería tener hijos. Ella quería casarse legalmente y que tuviera hijos que fueran herederos de la fe, para que no se perdiera su nombre. Le dijo la mujer: Señor, no me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Es decir, que la salvación o el Salvador nacería por este que fue anhelado desde que fue concebido de Lea, que dijo: la alabaré. ¿Me entienden? Sí. Porque esta mujer Lea adoró a Dios, quiso agradar a Dios con ese hijo, con ese nombre. Y la salvación viene por él. La salvación guardó Dios a Judá para que por medio de él naciera Jesús el Salvador. Y Jesús sabe que es él. Jesús sabe que él es el que viene como la simiente. Mas ahora viene, y ahora es cuando los verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que la adoren. Dice que también el Padre busca tales adoradores. El Padre, o sea, no solamente él, que le reconozcan como el Salvador, sino el Padre. 2, el Hijo está esperando que él sea adorado y reconocido como el Cristo, y el Padre también está buscando esa adoración. Son los dos que están buscando quien le adore, así como esta mujer también dice: ahora voy a agradar a Dios. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos por agradar a Dios, lo he dicho muchas veces. Sin la gracia no se puede servir al Señor, sin haber recibido la gracia, sin haber recibido el amor, sin haberse aceptado a Jesucristo, sin haberse unido a Él, sin haber visto el derramamiento de la sangre de nuestro Señor en la cruz del Calvario, que dijo que si usted no ve mi carne, si no come mi carne, no ve mi sangre,
no pueden, no tienen vida, estarían muertos. Y Dios no es Dios de los muertos, sino Dios de vivos. Si yo tengo hijos, si yo tenga hija y se casa o no se casa, esa es la decisión en este mundo, pero estamos hablando es de la unión de la iglesia con Cristo, que hace que esa unión de Cristo con la que nosotros llamamos que somos la iglesia, hace que seamos coherederos con Cristo de todas las cosas, porque Él es el primero y el postrero. Pero que los judíos lo mataron, estuvo muerto, pero vivió porque Dios le hizo justicia. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo llevaríamos? No sé. ¿Aquí dice? No veo. Está puso negra la pantalla. Bueno, entonces dijo, ¿dónde voy? Versículo 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús, que le palpitaba ese corazón como Jacob cuando estaba buscando a la esposa, ¿me entiende? Y le hacía maripositas. Están esperando al Cristo y le dijo, ¿qué? Le dijo Jesús, yo soy el que habla contigo. ¿Usted está esperando al Salvador? ¿Usted está esperando ser amado? Es como si Jesús me dijera, cuando yo leí esta palabra, yo la leí hoy, y cuando me dice, yo soy el que habla contigo, tú eres el Cristo, le adora, ¿me entiende? Le adora. Si usted le reconoce que el que habla contigo es el Cristo, cuando lee la Biblia y le reconoces como el Salvador, como el Cristo esperado por esta mujer, si usted le adora, usted es de las personas a quien Dios circuncida espiritualmente, que no necesita la circuncisión de Abraham, no necesita la circuncisión de judía. Y de ahí nacen los que no son, dicen ser judíos y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. Porque ahí hubo otra división, no solamente se dividió el reino en 10 partes, una parte al norte y 2 al sur, sino que hay una división. Los que reconocen a Jesús como su Salvador y su Mesías y los que no le reconocen. Es decir, los que no pueden adorarlo a Él, que también si no lo adoran a Él, es como si no adoraran al Padre. Porque el Padre recibe la adoración cuando nosotros adoramos a Jesucristo y le reconocemos como Dios, como Hijo de Dios. Juan capítulo 8, le dijo Jesús. Usted lean la mujer, como cuando encontró en capítulo 8 a la mujer los que estaban bajo la ley lo iba a matar, ¿cierto? Hemos encontrado a esta mujer en el acto mismo del adulterio. Moisés nos mandó a apedrearla. ¿Ustedes qué dicen? El que esté libre de pecado sea el primero en tirar la piedra contra ella. Nadie pudo, Señor, ninguno te apedreó. ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno, no, Señor, ni yo tampoco. Ve, no peques más. Yo soy la luz del mundo. Entonces, cuando vieron todo este montón de señales, en el capítulo 8, en el versículo 31, miren lo que dijo Jesús. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, porque había judíos que no creían en Él. Los que no creían en Él eran satánicos. Como ellos también en su entonces adoraron a Moloc, adoraron a otros falsos dioses, ahí había gente que adoraba a otros dioses también y que lo rechazaron a Él, o que estaban esperando al Cristo pero no lo aceptaron. Matémosle, Él está diciendo que es hijo de Dios, ¿cierto? Pero a los judíos que creían en Él les dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué quiere decir libres? Libres de la ley del pecado y de la muerte, libres de la condenación, libres de tener miedo, porque la ley, la paga del pecado es la muerte. O sea que la ley produce miedo, pero el que usa la ley para matar, digamos para amenazar, ahora es el diablo. Porque Jesucristo ya cumplió todos los requerimientos de la ley cuando fue a la cruz del Calvario. En capítulo 6 está diciendo: si ustedes no comen la carne, no ven la sangre, no pueden tener vida. Entonces nosotros lo que queremos es tener vida, anhelamos tener la vida que se perdió en el huerto del Edén. Jesús viene a darnos vida para que Él pueda unirse a esta iglesia, para que tenga la vida que yo tengo, se la voy a dar a ella, a mi esposa. ¿Cuál es la esposa? Nuevamente, María Magdalena. Digan amén todos los que dicen que la esposa de Jesús es María Magdalena. La iglesia, que vino a ser comprada, que la amó hasta la muerte y la redimió y la lavó con su sangre y le dio el Espíritu Santo para que pueda también llamar a Dios Padre. La hizo parte de la familia de Dios. Le dijo que bienaventurados los pechos que mamaste y los labios, sí. Y yo: no, más bienaventurado el que escucha la palabra de Dios y la hace. Aquí está tu madre y tus hermanos que te están buscando. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la hacen.
Esos son la familia de Dios. Nosotros, por escuchar la palabra, creyendo que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, su obra redentora en la cruz del Calvario, derramando su sangre para limpiarnos, para mostrarnos el camino vivo, para encontrar este Dios viviente, nos unimos a Cristo por medio del bautismo. Al unirnos con Jesús, somos la iglesia, somos la esposa, somos carne de su carne, hueso de su hueso. Ahora tenemos vida. Pero dentro de ellos también hay los judíos. Los judíos también tenían este derecho. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conocéis la verdad los hará ser libres de la ley del pecado y de la muerte. Les hará tener, ya no tendrán temor de la muerte. Por eso a Esmirna le está diciendo: yo soy el que estuvo muerto y vivió. Y si usted es fiel conmigo hasta la muerte, te daré la corona de la vida. Porque no todos alcanzan la corona de la vida. La corona es como el premio, la recompensa por haber sido fieles hasta el fin. Le dijo Jesús entonces desde el 39, adelantémonos rápido, que quienes son libres, que como nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Aquí es donde nace la reflexión de por qué dijo: son sinagoga de Satanás. Entendamos. Le respondieron, le dijeron, 33, le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Los hijos permaneceremos para siempre. Como hijos de Dios somos libres, hijos de la libre, como hijos de Raquel, de la que es libre, no de la esclava. Así que si el hijo libertares, seréis verdaderamente como hijos de Dios, libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Sé que tienen un pacto de la circuncisión, que ustedes son mi pueblo. Lo sé, o sea, Jesús sabe, yo lo sé. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el Padre me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Claro, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. No lo alaban, no le reconocen. Hace la diferencia entre los hijos del diablo, siendo judíos, le pertenecen al diablo. Entonces, ¿qué están levantando? La sinagoga para Satanás. Usan la ley para matar. Tanto que mataron a Jesús, buscando el pecado. Únicamente buscan el pecado, solamente buscan el pecado. Buscan cómo condenarle, buscan cómo separarlo de Dios. Respondieron y le dijeron los judíos le dijeron: nosotros no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. ¿Sí ven? O sea, que lo catalogaron como uno que se desprendió y que se fue, que perteneces al reino del norte, que no estaba adorando en verdad, que no guardaba el día de reposo. Parecía que no guardaba ya nada. Usted es un samaritano de esos que nosotros odiamos y no nos hablamos con él. Vamos a matarlo más bien. Entonces, ¿y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Lo que le está diciendo a Esmirna: adórenme, permanezca en la palabra. El diablo los va a meter a la cárcel durante un tiempo. Usted solamente reconozca mi palabra. Mire, cuando usted acepta la palabra de Jesús, hay la ley, escuche, hay la ley de la condenación, que es la ley que los judíos estaban guardando, por la cual llevaron a la mujer a apedrearla, ¿cierto? Es la ley de Moisés. Como ellos tenían puesta la esperanza en Moisés, la ley solamente produce ira y la paga el pecado de la muerte. O sea que la ley busca solamente para matar, la ley busca cómo matar. Entonces el que busca en la ley, la ley me mata, ¿a quién busca? A Jesús. Cuando encuentra a Jesús, Jesús lo libera de la ley y le da una nueva ley, es la fe. Así que nosotros tenemos una nueva ley, que es la ley de la fe. Entonces, cuando la ley de la fe es cuando el corazón de piedra se rompe de nosotros
que no amamos a Dios, que no tenemos amor, que odiamos y matamos, ustedes son de vuestro padre el diablo, pero viendo a un inocente muriendo en la cruz por los culpables, a uno no se le quebranta el corazón. Que el Hijo de Dios muera siendo yo el pecador, yo era el que debería estar allá. Eso circuncida el corazón. Eso hace que verdaderamente yo pueda entender las palabras de Pablo. Pablo escribió Romanos capítulo 2. Pablo escribió Romanos capítulo 2, versículo, vamos a leer desde el 17. Vamos a ver desde el 17. He aquí, tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor y confíes que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de indoctos y maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se hurtar, hurtas. Tú que dices que no se adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. ¿Te das cuenta? ¿Entiende ahora un poquito más? Escucha un momentico para perfeccionar la palabra, para que la palabra sea más perfecta. Dios le dio la circuncisión a Moisés, a Abraham, y es el pacto para el cual me pertenece. Y le dio la ley a Moisés para que con esa ley pudieran llegar hasta Jerusalén y encontrar al Salvador que libraría a su pueblo de los pecados. El pecado, ya lo he dicho muchas veces, el pecado, ¿qué quiere decir? Que está muerto, porque como el pecado entró por un hombre y por el hombre pecado entró la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, están condenados, están muertos. Jesús viene a darle vida para unirse a los que tienen vida, ¿sí? Entonces la ley fue dada y fue escrita en las tablas de piedra. El evangelio está escrito en el corazón, en las tablas del corazón. El evangelio, la verdad. Ver uno a Jesús en la cruz de Calvario, eso rompe y verdaderamente lo hace uno arrodillarse ante la obra tan grandiosa de morir por un miserable pecador como yo. Si uno no circuncida su corazón de esa manera, entonces ¿qué le hace circuncidar su corazón? ¿Qué le hace herir su corazón? ¿Qué hace que su corazón sea herido como que tenga una sensibilidad? Es que la circuncisión es como poner muy sensible. Y no puede tener relaciones sexuales porque es muy sensible, o sea que deja el deseo de la carne para poder ser sensible, ¿me entiende? La muerte de Jesucristo en la cruz, cuando le traspasaron su corazón, es como si me hubieran circuncidado el mío, ¿me entiende? Y el suyo, que hace que verdaderamente despierte y nazca un amor por el Señor, que está buscando quien la adore en espíritu y en verdad, que está esperando un Salvador, que está esperando ese Mesías prometido desde Génesis capítulo 3. Así que dijo Pablo 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Sí, pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. En la circuncisión es la del corazón, ¿sí? Es en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Entiende? ¿Quién es el que es judío? El que se circuncida de corazón para obedecer. Ellos obedecían la ley. Yo obedezco a Jesús. Yo obedezco a Jesús al ver que verdaderamente Él me ama. La ley exige amar. El evangelio da como resultado el amor. La ley exige amor y nos lo mostró en la cruz. Amarás al Señor tu Dios, o sea, lo obedecerás, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién mostró ese verdadero resultado de la ley? Jesús. Jesús amó al Padre, le obedeció hasta la muerte y nos amó a nosotros dándonos su vida. No hay quien haya podido cumplir ese mandamiento, solamente Jesús. La ley fue dada para Jesús. La ley nos descalifica a nosotros, no nos permite que podamos amar hasta la muerte a nadie. Pero ahora sí, porque tenemos vida y nuestra vida ahorita está expuesta por causa del evangelio.
Que eso le pasó al primer obispo que estaba en Esmirna, ¿sí? Entonces terminemos la predicación hablando lo que el Señor le está diciendo a Esmirna, que también le puede estar diciendo a usted. No se preocupe. De pronto en la iglesia usted ha oído personas que parecen que son judíos. Inclusive usted tiene que tener mucho cuidado y mucho tacto, porque ahorita se levantó una iglesia que es judaizante, que parece ser cristiana, pero lo está llevando a la circuncisión y lo está llevando a que caiga de la gracia y lo está llevando a que Joshua Mashiach, y que hable unas palabras raras que usted se termine poniendo como si quisiera judaizarse. No necesita circuncidarse, porque la circuncisión es la que se hace en el corazón, en el espíritu. Porque la letra, que es la ley, mata. El Espíritu Santo, que pone las palabras de la sangre de Jesús, que pone la carne de Jesús en nuestro corazón, circuncida nuestro corazón, hace que nosotros seamos verdaderamente quienes somos reconocidos por Él. Que dijo: yo conozco tu trabajo, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Pero también a los que se dicen ser judíos y no son sinagoga de Satanás. Él los conoce. Él conoce y sabe que nos van a poner en estrecho durante un tiempo. Ahora vendrá una prueba que vendrá sobre el mundo entero. Por eso le estoy diciendo que voy a colocar de pronto ese video, que no tiene nada que ver con la iglesia, no tiene nada bíblico, sino únicamente porque en el momento en que va siendo probada la fe de cada uno, muchos tropezarán, y el amor de muchos, como se multiplica la maldad, el amor de muchos se enfriará. No sé si algún día de pronto, de la noche a la mañana, quitan la luz, quitan el internet, duramos 3 meses sin internet, sin luz. ¿Dónde va a rendir usted el culto? ¿Cómo va a tener usted el encuentro con el Señor? ¿Cómo va a ser? ¿Sería que usted guardó prédicas, guardó cultos, para que por lo menos usted y su familia de alguna manera puedan entender? Reunamos nosotros como en el arca de Noé, que no había internet, que no había nada más sino una vela y la palabra escrita en el corazón, porque la letra así mata, pero escrita en mi corazón. Yo podría predicar sin tener todo este montón de palabras en este libro, porque aquí escrito no sirve para nada, pero si las tengo en mi corazón, escritas en las tablas de mi corazón, y que el Espíritu Santo me las recuerde, la vida fluirá en mí como una fuente que salte para vida eterna, y también en usted. Si el Espíritu Santo escribe las palabras de Jesús, si el Espíritu Santo lo llena de la sangre, de la gracia, del amor, créame que usted no va a necesitar 50 hojas escritas, casi que ni la Biblia, se lo digo en verdad. Porque muchos presos cogen esto en la cárcel y lo usan como papel para envolver la marihuana. Y no por eso es que sean más o menos pecadores, ¿sí o no? No, es que la letra como tal, la teología, inclusive mata. Es mejor el Espíritu Santo. Es mejor que el Espíritu Santo le recuerde todo lo que Jesús dijo, hizo. Lea la Biblia para que cuando se esté predicando, la palabra fluya como un manantial de vida. Entonces Él podrá discernir a los que dicen: Él tiene sobrenombre de judío, pero no lo es. Es una sinagoga de Satanás, y lo que está buscando es matarlo y levantarse contra mí, porque todo el que se levanta contra la obra de Jesús es satánico, pero todo el que lo quiere separar del amor de Dios es una obra diabólica, y eso hay que discernirlo. ¿Nos hará pasar tribulaciones? Sí, pero como ellos adoran a Satanás. Miren, escuchen, cuando David, voy a decir esto último, cuando Salomón permitió la entrada de esos dioses puestos en el lugar donde no debía ser, ya Dios dijo: este cometió un pecado que no se puede hacer, eso va a ser dividido. Cuando la iglesia a través de estos 2000 años ha permitido que muchos, inclusive pastores, lleguen a ser adorados, mucha gente llega a ser como, ¿sí?, teólogos, que mucha gente se ha convertido la iglesia como un lucro, como su reinado, como su poder, hace que se volvieron, fue como ídolos, como si el Espíritu Santo no habrá a cada uno de nosotros. Entonces yo digo, ¿qué pasaría si corta el internet y usted no puede rendir el culto? Si no puede ir a la iglesia, si no hay corriente, si no puede ir a un sitio a congregarse, que esto estoy seguro que va a pasar. ¿Cuándo? No sé. ¿Usted qué va a hacer? ¿Se aprovisionó para poder ser fiel hasta la muerte? ¿O se va a dejar vencer y va de pronto a decir: no, pero Dios sabe que yo lo ame, pero me tocó, pero es que Dios sabe, conoce mi corazón, pero me toca? Pues sí, Dios conoce mi corazón, pero Él dice que el que sea fiel hasta el fin será salvo. Sea fiel hasta el fin. Y Él dijo: el diablo los va a mandar a algunos de ustedes. Sea fiel hasta la muerte. Está diciéndole hasta la muerte. Sea fiel hasta la muerte. ¿Qué pasa? Si yo también es el que estuve muerto y vivió, ¿por qué no puede ser fiel conmigo hasta la muerte? No sea como los judíos que tenían solamente apariencia de judíos, pero era una sinagoga para Satanás. Adoraban a Satanás, le obedecían a él.
No temas en nada, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Versículo 10. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Quién dice eso? Es el que primero y el último. Él sabe por qué fueron creadas todas las cosas, sabe por qué fue la tribu de, por qué creó, por qué todo. Él sabe. El principio es Él. La finalidad es Él, que nos hace copartícipes de su reino, y Él quiere que nosotros estemos donde Él está. Sí, claro que sí, Él quiere. Él quiere. Pero nosotros no podemos tener nombre de ser judíos si no lo son. Porque escuche lo que le voy a decir. Usted y yo seremos judíos de corazón. En verdad. Porque hay unos que son circuncidados, que administran la ley, que tienen todo y no les aprovecha de nada. Mientras que dice aquí que el verdadero judío, escuche bien, mírelo, repitámoslo otra vez para que usted se sienta como un verdadero judío. No tiene que ir a circuncidarse. No caiga en esa tentación. Versículo 28 de Romanos capítulo 2. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Porque es que cuando se guarda la ley quiere ser adorado por los hombres. Pero cuando usted resiste hasta la muerte, dando testimonio del amor que hay en nosotros por Cristo, no hay problema de nada. Ay, fiel hasta la muerte y me dará la corona de la vida. ¿Le parece poco? La corona de la vida. Bienvenido al reino de los cielos, dirá el Señor, porque fuiste fiel. Sobre lo poco, sobre lo mucho te pondré. Oremos. Dios Padre, te damos gracias por permitirnos recibir la bendición de hacer circuncidado nuestro corazón. Interiormente nuestro corazón se conmovió, se llenó de tu gracia, se llenó de tu amor. Ahora somos tu iglesia, que nos unimos a ti como un solo cuerpo. A través del bautismo en agua nos unimos a ti como un matrimonio, para que nada ni nadie nos pueda separar de tu amor. Ayúdanos, por favor, que antes las cosas que ojos no ven, que los oídos no pueden oír, que no tienen entendimiento de los hombres, tú nos las has preparado a nosotros, porque nosotros te adoramos en verdad, en espíritu. Y nosotros estamos buscando la alabanza que viene de Dios, no la alabanza que viene de los hombres. No buscamos los aplausos en este mundo. Esperamos que tú nos recompenses con la corona de la vida. Bendícenos, por favor. Guíanos por el Espíritu Santo. Ayúdanos que en medio de la tribulación, que muchos de pronto serán encarcelados para hacer probada su vida de fe, ayúdalos para que aunque sean encarcelados sean fieles, que no se rindan, diciendo a la final que el Señor conoce mi corazón, sino que sean fieles como el Señor hasta el final. Que como Cristo no entregó su vida en las manos de Pilato, ninguno la entregue en manos de este mundo, sino que encomendemos cada uno de nosotros nuestro espíritu al que nos salvó, al que nos redimió, al que nos amó hasta el fin. Bendice nuestro espíritu para que tengamos el poder de tu gracia para soportar cualquier advenimiento, cualquier tribulación que venga en este mundo, aunque nos vean como pobres, porque sabemos que somos ricos. Pero también discernimos a los que se dicen ser judíos y no lo son sinagoga de Satanás. Ayúdanos, por favor, para que si nuestra fe está siendo probada, el poder del Espíritu Santo nos ayude a permanecer fieles en la gracia, siendo fieles hasta el fin. Anhelamos la corona de la vida, Señor, que le darás tú a los que tienen oído para oír. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión, la guía y la dirección del Espíritu Santo sea sobre todos los hermanos que son judíos en verdad en su corazón circuncidado, que cumplen la ley de la fe, adorando y alabando al Cristo y al Padre Dios para siempre. Amén.